Bien, va a estar con nosotros el día de hoy un invitado de trayectoria internacional, un argentino, un escritor, un politólogo, un analista. Vamos a comentar acerca de su último libro, que es acerca de Milei. Javier Milei, como ustedes bien saben, es el presidente de la Argentina, un personaje sui generis, un personaje distinto, un tipo de político al que no estábamos acostumbrados seguramente ni en la propia Argentina ni en toda Latinoamérica, al punto en que acá el Perú, nosotros somos el segundo país donde Javier Milei tiene más seguidores a nivel mundial. Eso de ahí dice mucho acerca de los peruanos, ¿no? Dice mucho acerca del tipo de político al que están buscando, al que anhelan, al que admiran, al que tal vez desean ver en las próximas elecciones 2026. Así que este libro que tengo aquí en mis manos, y vamos a conversar de este libro y de otros temas más, porque conversar con Nicolás Márquez siempre es un placer verlo también debatir, ¿no? Con la izquierda progresista, porque cuando uno tiene de lado la razón, los argumentos y el sentido común, es muy fácil en realidad desbaratar las herramientas o los dichos del ala progresista, que es al fin y al cabo un castillo de naipes que no tiene profundidad. Y siempre es un placer escuchar a Nicolás Márquez. Nicolás, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Qué gusto verte después de un paréntesis. Así es. Y siempre me das un espacio, así que te estoy muy agradecido y muy feliz de reencontrarme contigo. Así es. Bueno, hablemos primero de tu libro y de lo que significa Javier Milei. Como te decía y como decía a nuestros oyentes y también a aquellos que nos siguen por diferentes plataformas, Javier Milei no solamente es un fenómeno en Argentina, sino es un fenómeno en la región y también a nivel mundial. En una reciente encuesta, él ya es uno de los argentinos más conocidos, está tal vez a nivel de Maradona y de Messi, y es un producto argentino que significa algo que no habíamos visto antes. ¿Cómo es que Javier Milei logra hacer este cambio de paradigma y construir una figura de político que no se había visto antes para, de ser un outsider, convertirse en el presidente argentino? El libro que vamos a presentar, gracias a la abeja.p, que tuvo la deferencia de hacerme partícipe de una serie de eventos como festejo de sus 10 años de existencia. Así es. Este libro lo coescribí con Marcelo Duclos, que es un periodista argentino, y con la particularidad de que tanto él como yo lo conocemos a Javier Milei desde mucho antes de que Javier Milei fuese notorio, fuese alguien conocido. ¿Cómo así se conocieron ustedes? Bueno, nosotros editábamos en la misma editorial y él editaba libros de economía, pero tenía un perfil, digamos, académico, no era alguien fuera del círculo de economistas liberales, pro mercado, no era alguien que tuviese notoriedad, hasta que empezó a salir en los medios. Y los aspectos de su personalidad, estéticos, explosivos, histriónicos, recordemos que bueno, él en su juventud, además de ser arquero, era rockero, línea Rolling Stones. Bueno, y eso lo siguió manteniendo, en este caso como economista, pero toda esa influencia está en sus modos, en su perfil. Y entonces iba a los programas de televisión, se peleaba con furia contra los peronistas, los izquierdistas, y levantaba los ratings. Y empezaba a levantar los ratings, entonces empezaban a invitarlo a los programas, porque era funcional para que el programa tuviese mayor audiencia. Llegó un momento en el cual ahí ya él adquiere un protagonismo mediático muy potente y estaba todo el día en diferentes programas de televisión. Y empezó a dar conferencias y las conferencias se colmaban hasta el tope con gente que quedaba fuera, pero fundamentalmente chicos. Te estoy hablando de chicos de verdad, 15, 16, 17, 18 años. Que todavía no habían votado, que estaban a punto de votar por primera vez en las siguientes elecciones. Exactamente. Y en una conferencia muy masiva de las que había dado, uno de los que los llevó, un anfitrión, estaban cenando después del evento, le dije, mira Javier, vos la batalla cultural ya la estás ganando, ya está. Ya penetraste, cambiaste la mentalidad de una generación, de las nuevas generaciones. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando el argentino va a votar, tu apellido no está en ninguna boleta. Eso fue hace poco. Y eso a él le generó como una suerte de reflexión. Y dijo, bueno, es el momento de hacer política. De saltar de la batalla cultural y pasar a la batalla electoral. En el 2021 decide presentarse como candidato. En un terreno difícil porque gobierna el PRO, que es un centro antikirchnerista, pero tibio, y aparece él.
El partido de Macri, ¿no? Claro, Sí. claro. Y entra como diputado, él y otra diputada más, a 2021. 2023, elecciones presidenciales, no tenía ni partido político, tuvo que armar unas alianzas con sellos endebles. Se consagró presidente. Se consagró presidente. Y con 30 y pico de diputados, 6 senadores, de los 2000 intendentes que hay en Argentina no tiene ninguno, de los 24 gobernadores que hay en Argentina no tiene ninguno, no tiene un solo juez, y bajó la inflación, desregulando la economía, dando batalla contra el progre-globalismo, contra la ideología de género, contra todo lo que significa lo que hoy conocemos como wokismo. O sea, más allá de que su pasión es la economía y que él es un defensor de la libre empresa, y hacia ese rumbo está llevando a la Argentina, no desatiende los aspectos de los culturales y valóricos que han sido impuestos a lo largo de 20 años por una hegemonía kirchnerista. ¿Cuándo es que él se da cuenta del valor de la batalla cultural o el valor de la cultura en la política? Porque, como tú bien mencionas, él es un economista, su campo de mayor destreza es precisamente la escuela austriaca de liberalismo, ¿no? Pero de pronto lo vemos también hablar acerca de criticar a las feministas, defender a la vida, defender a la familia. ¿En qué momento es que él se da cuenta que la cultura también es parte crucial para hacer política? Él ha cambiado, no en lo económico, pero sí ha cambiado en esto que está señalando. Él en una época veía con desconfianza a lo que se conoce como la derecha. Sí, porque incluso los libertarios dicen no ser ni izquierda ni derecha, ¿no? Como que estar en un plano distinto. Bueno, yo en este libro, en la parte que yo escribo, que es la primera mitad del libro, la segunda la escribe Marcelo. La primera es una biografía bastante completa de él. Desde la niñez. Sí, claro. Y me concedió, de hecho, 2 horas de reportaje en la Quinta de Olivos. Muy íntimo, muy personal. La segunda parte del libro es la biblioteca, la ideología y los autores que a él lo construyeron su filosofía, ¿no? O sea que es muy completo el libro porque lo abarca y lo aborda a Milei desde los más diversos ángulos, desde el ángulo humano, desde el ángulo ideológico. Ya era presidente cuando esto, hacía 2 o 3 meses que había asumido cuando empezamos a confeccionar esto. Y si uno toma, primero que es una persona que creo en los últimos años acrecentó mucho su fe religiosa. También. Muy fuerte. Segundo, las alianzas internacionales, Vox, Meloni, Bolsonaro, Trump, Orban, bueno, o sea, claramente alineado con las fuerzas conservadoras, claramente. Sus intervenciones en la CIPAC y luego las lapidarias alocuciones en Davos y en la ONU contra ellos mismos, en su propio terreno, su propia cara, señalando que son unos sinvergüenzas que han instalado están tratando de controlar la natalidad, imponer el aborto, imponer toda una agenda. Y yo creo que en los últimos años, algunos dicen, y yo no me quiero tomarlo en serio porque sería como un autoelogio, pero que lo que con Agustín Laje hemos hecho durante muchos años, él ha tomado parte de eso. Si es cierto o no, no lo sé, sería un honor, pero de todas maneras lo que yo sí veo en él es que hoy tiene posturas, siempre respetando la libertad individual, pero como jefe de Estado la Argentina ya no abraza ni promueve ni financia todas las políticas que promovió el kirchnerismo, que van desde el aborto hasta la mutilación infantil, la armonización, la cuestión la promoción del indigenismo, la promoción del cambio climático, del feminismo, bueno, toda una serie de políticas que conocemos, de qué se trata. Ahora, Milei como presidente, como tú bien has dicho, tuvo que armar un partido, digamos, dentro del poco tiempo que tuvo, salió elegido presidente, pero también tiene ciertas dificultades porque al no tener una gran posición en diferentes estamentos gubernamentales, tiene muchos enemigos. Él mismo dijo en algún momento, los resultados positivos no se van a ver en 4 años, se van a ver tal vez en 10 o 20 o lo que sea. Eso es un gran problema para un político porque el argentino, el peruano, el latinoamericano, la persona en general, sobre todo aquel que adolece de pobreza,
necesita ver resultados en el corto plazo. De lo contrario, va a buscar la opción contraria nuevamente. Y tenemos ahí el péndulo de izquierda y derecha, porque la derecha necesita más tiempo para pagar los platos rotos de la izquierda. Sí, claro. ¿Ves tú a Milei que pueda mantenerse o que pueda darle una continuidad después de su mandato? ¿O es que lamentablemente los enemigos van a tratar de culparle a él de todos los males? Bien, los enemigos son la partidocracia tradicional, los empresarios prebendarios que históricamente han vivido de ser amigos de los ministros, amigos del poder, y han tenido siempre contratos y negocios cautivos, los actores que recibían subsidios que Milei se los quitó, los periodistas que recibían subsidios y pauta oficial que Milei se los quitó, los sindicalistas, la izquierda, los piqueteros. Bueno, es infernal la cantidad de frentes de combate, pero ahora hay elecciones de medio término, se llaman, donde se renueva la otra mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores. Milei solamente renueva 2 diputados y se calcula que puede llegar a meter 50, 60 diputados más y otros tantos de senadores, de manera que eso le va a dar una enorme musculatura. Pero su aprobación se ha mantenido. Se mantiene muy potente, primero, en todo el país, y además eso le va a dar que los 2 años restantes de gobierno tenga posibilidad de que muchas de las leyes que él pretende sacar y que todavía no han salido, salgan, lo cual va a agilizar su transformación, pero además en Argentina hay reelección. Sí, entonces, una vez, ¿verdad? Una vez. Sí. O sea que él, todo indica que como va y le está haciendo, tiene resultados asombrosos en muy corto tiempo. Puede gobernar 8 años. Y con 8 años de Milei, la Argentina va a ser irreconocible. Y respecto de lo que tú decías, que tiene que recomponer el desastre que dejó a la izquierda, bueno, te tiro un dato. Cuando él asumió, había 17.000% de inflación anual mayorista, muy superior a Venezuela, era la inflación más alta del mundo. Hoy Argentina tiene 1 o 2 puntos de inflación mensual, lo cual ya es un avance enorme. ¿Y la izquierda, los kirchneristas, qué piensan que es? Cuando Alberto Fernández asumió, ganó las elecciones, el dólar valía 40 pesos. Cuando se fue valía 1.300. Hoy el dólar está a 1.200. Y otro dato te tiro, había 55% de pobres en Argentina, récord histórico. Hoy hay 38%. O sea que en un año y pico, con un congreso oficialista diminuto, lo que ha hecho es heroico. Entonces, si con tan poco hizo semejantes méritos y logros, que son datos objetivos, con una buena elección de este año, los 2 años que siguen, yo creo que van a ser muy promisorios, y además ya con el apoyo internacional de los organismos de crédito y del propio Trump. Sí. Entonces yo creo que la Argentina está muy bien. O sea, Milei ha notado una enorme destreza porque muchos lo catalogaban de lírico, teórico, con la escuela austríaca, y pensadores que sí son muy simpáticos en los libros, pero después hay que aplicar la política concreta. Y demostró una notable astucia para el realismo político. Eso que acabas de mencionar es muy importante porque siempre desde el punto de vista de la derecha se hace una autocrítica, que es que la izquierda tiene un discurso mucho más romántico, mucho más bonito, ¿no? La igualdad, todos igual para todos, nadie tiene que ser ambicioso, todos tenemos que tener solamente lo que necesitamos, en fin, el discurso bonito de la izquierda que conocemos. Y la derecha ha pecado tal vez de economicista y piensa que con un estado financiero convence a masas, y no es así. ¿Cuál crees tú que es la clave o cuál crees tú que podría ser la manera de esbozar el espíritu de la derecha? Porque para todos los políticos del mundo en realidad les hace falta una narrativa que pueda ser de agrado, sobre todo para las masas, que si les dices estado financiero nunca vas a convencerlos. Mi hermano de la vida, Agustín Laje, tiene una frase que me encanta. Que él dice, hay una frase muy común, dice, dato mata relato. Y él dice, no, el relato mata al dato. Claro. Porque yo te puedo mostrar una placa de Excel o con gráficos y donde yo te demuestro el crecimiento, ¿no? Pero ahora viene un
orador de izquierda que te llega al corazón con frases, con una épica, con banderas, Se acabó. y la parte emocional es, yo te diría, más potente que la racional. No debería ser así, pero es así. Es así. Y la derecha, ¿qué le ha faltado? Épica. Le ha faltado romanticismo, le ha faltado una mística, y Milei la tiene. La tiene. Y los actos de Milei, masivos, llenos de jóvenes con banderas, pancartas, remeras, souvenirs, máscaras de Milei, la música de rock and roll, Sí, Milei sí. apareciendo desde un lugar del escenario. Como si fuera un concierto, ¿no? Una cosa, y con todas imágenes, y bueno, y además con toda una rebeldía contra una hegemonía que ha gobernado la Argentina para mal durante décadas. O sea, ser de derecha es hoy día ser el rebelde. Bueno, históricamente se decía que los jóvenes son de izquierda. Claro. El kirchnerismo, procurando precisamente potenciar ese lema, el voto en Argentina era a partir de los 18 años y el kirchnerismo lo bajó a los 16. Y entonces resulta que los de 16 terminaron votando por Milei. Y si uno mira la pirámide de votantes, Milei ganó por el voto joven. Porque a lo mejor una persona de 70 años, una persona grande, que acostumbrada a la política tradicional, por ahí no le gustaba el kirchnerismo, pero veían en Milei un tipo con campera de cuero, cantando rock and roll, los pelos, digamos, despeinado, desacomodados. ¿No? Y decía, o sea, la forma y el estilo a las generaciones más maduras les podían impactar negativamente, pero la juventud estaba encantada. Sí. O sea que él reventó ese lema, ese dogma histórico de que la rebeldía pasa por la izquierda y generó una rebeldía de derecha que fue la que lo terminó consagrando presidente. Mencionabas hace un rato un poco del misticismo de la izquierda, ¿no? Tú tienes 2 libros muy interesantes que justamente trata de romper el trabajo que ha hecho la izquierda, mitificando a 2 personajes claves de Latinoamérica. Uno es la dictadura comunista de Salvador Allende y otro es La máquina de matar, que habla justamente del Che Guevara. Sí. Estos personajes son considerados como héroes para la izquierda, claro, y desde un punto de vista totalmente irracional, porque el Che Guevara lo vemos con la banderita LGTB cuando Che Guevara era absolutamente homofóbico y mandaba a matar a los homosexuales, ¿no? ¿Por qué es que es importante ese trabajo de decir la verdad acerca de quién fue verdaderamente el Che Guevara y Salvador Allende? Bueno, a mí me parece que parte de la batalla cultural es la batalla por el pasado. Es muy importante, porque de hecho, si no fuese importante, la izquierda no se hubiese ocupado de la manera en la cual se ocupó de construir su relato respecto del pasado, romantizar personajes, romantizar hechos históricos que terminaron en fracasos rotundos, como la Revolución Cubana. El gobierno de Allende fue una calamidad, se termina suicidando víctima del fracaso y del desprecio popular. El Che Guevara tiene una notoriedad y una popularidad mundial, Allende no tanto, pero el libro que saqué de Allende fue el más vendido en Chile durante 2 años, al menos consecutivos. Y yo iba a los programas de televisión chilenos a debatir contra izquierdistas. Y te decían, tú eres facho de Pinochet. Sí, pero ellos en realidad están tan acostumbrados a repetir aforismos y no han estudiado, simplemente son repetidores de lo que han recibido de los que construyeron ese relato y de los que construyeron a esos personajes como héroes. Cuando uno los increpa porque se ha ocupado de estudiarlos, ahí te das cuenta que no los conocen, dudan. Y hay muchos videos que yo tengo, tanto en discusiones respecto de Guevara como de Allende o de otros. Sí. Y ahí te das cuenta que lo que tú has dicho al principio, cuando yo te escuchaba en tu introducción, cuando uno se prepara un poco, ni siquiera te debe hacer un tremendo esfuerzo, es bastante fácil de discutir con un izquierdista, porque el izquierdista promedio no hace más que repetir aquello que se dice de una manera más o menos habitual. Pero cuando vos lo sacás de la repetición de consignas prefabricadas y lo llevás a un nivel de debate un poco más profundo, ya lo desarmás con bastante facilidad. Sí, quiero recordar que aquellas personas que nos siguen de manera audiovisual, en la parte superior izquierda de la pantalla hay un código QR. En ese código QR pueden ingresar para acceder al evento de Nicolás Márquez que se lleva... ¿Cuándo va a ser el evento?
Bueno, aquí en Lima, Avenida La Universidad 1190, La Sí. Molina. Esto va a ser el miércoles 30, el horario a las 7 de la tarde. Sí. Y bueno, va a ser un evento de un cónclave conservador donde va a estar Emma Riquelme del Paraguay, Miklos Lucas, Sí. Luciano Reboredo, que es de alguna manera el alma mater de este encuentro, Sí. y voy a hablar yo, que también presentando este libro. Sí. Así que va a ser un encuentro de afines, y bueno, y yo mi rol, mi papel va a ser Presentar el libro. presentar el libro, responder preguntas, Sí. y cada orador va a exponer su parte, ¿no? Sí. Mencionaste también Paraguay, a Emma Riquelme. Paraguay también es un bastión del conservadurismo en Latinoamérica. ¿Por qué es que el Perú, Paraguay, bueno, y ahora Argentina, gracias al trabajo de ustedes y de Sí. Milei, Sí. se están convirtiendo en estos pilares de defensa de la derecha? ¿Por qué es que Perú y Paraguay no hemos podido ser penetrados por este progresismo globalista? Yo creo que hay varios aspectos. Tanto Perú como Paraguay son dos países que tienen dos connotaciones muy fuertes. Por un lado, un sentido de familia. La familia es una institución que se conserva, la familia tradicional, la familia Sí. de verdad, digamos, ¿no? Claro, claro. No que yo me quiera casar con la heladera, con la gata, o Sí, sea, sí, una sí. familia en serio. Heladera es refrigeradora, por si acaso. Sí, con la Argentina. licuadora, no, Sí. no. Estamos hablando de la familia de verdad. Claro. Eso es algo muy presente en sendos países, y además hay una religiosidad muy fuerte, Ujú. sea católica, sea evangélica. Pero yo me acuerdo que cuando acá se pretendieron hacer reformas profundas en el sentido de institucionalizar la ideología de género, hubo marchas masivas y multitudinarias bajo la consigna "con mis hijos no te metas". O sea, la sociedad civil actuó, se manifestó, y la clase política tuvo que quedarse paralizada porque advirtió el descontento popular. Yo creo que los valores religiosos y el sentido de familia, y además el respeto por las tradiciones, que son dos países que tienen una fuerte orgullo de tradición de su música, de su cultura, de su pasado, de sus héroes, de sus fechas. Eso también es un ancla Sí. para digamos, mantener, digamos, un cauce. Sí. Independientemente de que claramente la libertad individual de dos personas mayores de edad, que quieren en el plano de su intimidad hacer lo que les plazca, ¿sí?, mientras no dañen derechos de terceros, eso por supuesto que en Occidente está perfectamente habilitado, pero institucionalmente hay políticas y hay orientaciones que son coincidentes con el espíritu de nuestra civilización occidental y cristiana, que se mantienen. Sí. Y no es el caso de Argentina, ¿eh? Milei está revirtiendo todo lo que ha sido impuesto: el lenguaje inclusivo, la hormonización, la castración de menores, Sí. la educación sexual integral, que en los colegios, que no era ni más ni menos que ideología de género. Claro. Ustedes tienen un largo trabajo por deshacer. Acá Claro. en el Perú, si ustedes piensan que los caviar, los progresistas están haciendo un trabajo fuerte, en Argentina, felizmente, el Perú no es como en Argentina en ese sentido, ¿no? Porque allá los grupos feministas, abortistas, transgénero, están ya en un nivel bastante más elevado. No, tremendo, pero ya no tienen más dinero del Estado. Había un ministerio que era el más costoso, que era el más que presupuesto tenía, que era el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Traducido del feminismo, la ideología de género y el lobby LGBT. Sí. Bien. Ahora, Eso fue derogado el mismo día que Milei asumió como presidente. Inmediatamente. Sí. Ahora, si quieres llevarte una entrada para el evento de Nicolás Márquez, donde también va a estar Miklos Lucas y también va a estar Emma Riquelme y también va a estar Luciano Reboredo, atención a todos los que nos están viendo. ¿Quieres ganarte una entrada gratuita para el evento? Es muy sencillo. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 947-246-545 con la frase "quiero mi entrada" y cuéntanos por qué quieres asistir. El mejor comentario se lleva la entrada totalmente gratis, válido durante todo el programa Tendencias. Así que nuevamente repito el número de WhatsApp: 947-246-545.
545. Y para aquellos que no se lleven a ganar la entrada, como pueden ver en la esquina izquierda de arriba de el programa, aparece un código QR donde pueden ingresar para comprar las entradas. Nicolás Márquez, una pregunta más te quiero hacer. Bueno, me gustaría conversar en realidad toda la hora, pero lamentablemente el tiempo nos gana. Donald Trump también es un personaje interesantísimo, crucial para toda esta cruzada anti-woke, anti-progre. Pero, ¿lo ves tú con esperanza de que él pueda lograr? Ellos también tienen lo que se conoce como los midterms, ¿no? Las elecciones de medio tiempo, donde se renueva la Cámara de Diputados y se renueva también un tercio del Senado. Actualmente Donald Trump tiene muchos enemigos que ya tenía y también se está ganando otros más por sus recientes medidas económicas. ¿Ves tú con esperanza que él pueda mantener una popularidad suficiente como para poder controlar todavía las dos cámaras del Poder Legislativo? Bueno, el triunfo del Partido Republicano en las últimas elecciones fue histórico. Sí. Desde el 2000 los republicanos no sacaban tantos votos. Pero, ¿no? Claro, pero además, en la primera elección que gana Trump contra Hillary, había todo un fantasma, un temor, había toda una atmósfera de pánico creada por la izquierda y vieron que gobernó 4 años y que no hubo... Con pandemia de por medio, aparte, sí, ¿no? Sí, no hubo ningún tipo de catástrofe. Sí. Entonces ya ese pánico generalizado se terminó, las elecciones fueron excelentes, el Partido Demócrata totalmente desorientado, con un Biden que no estaba en su sano juicio, probablemente por cuestiones de su edad, una Kamala Harris que no despegaba, y bueno, y un hartazgo de la hegemonía wokista. Lo que pasa es que Donald Trump, bueno, tiene una guerra comercial con China. En el plano de los valores, tiene creo yo, una sintonía con Milei intacta. En el plano económico hay matices, porque Milei es más libertario, Trump tiene algunas medidas un poco más intervencionistas, pero digamos, todos estos presidentes que aparecen ahora, que no son multitud, pero ya afloran y empiezan a ganar elecciones contra las estructuras ideológicas tradicionales, son presidentes que son afines, no exactamente iguales, pero en lo esencial están alineados y operan y cooperan juntos en un combate contra un enemigo común, que es Naciones Unidas, el globalismo y sus respectivas agendas eugenésicas, en definitiva. No, Trump no es tonto, no llegó ahí. Claro, efectivamente. O sea, es un hombre muy pragmático. Sabe lo que está haciendo. Hizo una fortuna incalculable como consecuencia de su pericia para los negocios, supo dar batalla política y ganar y ser presidente, perdió y ahora volvió al ruedo y con más votos que antes. Yo le tengo confianza. Lo que pasa que siempre a los mandatarios de derecha, la prensa, los lobbies, los actores, y bueno, toda una serie de corporaciones siempre le hacen la vida imposible, pero tanto uno como el otro, con diferentes estilos y con diferentes experiencias de vida, pues tienen diferentes edades, saben manejarse y se la bancan, como decimos en Argentina, tienen espalda, tienen coraje. El trabajo de la prensa, qué importante es el trabajo de la academia y los artistas también, que representan al fin y al cabo los bastiones más importantes de la cultura. La cultura como un cambio o como un paradigma para cambiar la política es determinante, y un gran ejemplo de ello es lo que has mencionado, ¿no? Joe Biden, sabíamos, aquellos que seguíamos las plataformas correctas, que ya se encontraba en un estado lamentablemente deteriorado, cognitivo, por su avanzada edad, pero Washington Post, New York Times, bueno, los medios conocidos, populares, la BBC, calladitos, no decían nada, no trataban de darle luz, oportunidad a que los detractores de Joe Biden lo criticaran. Eso demuestra que la prensa está absolutamente parcializada hacia un lado, hacia el lado de la izquierda. Y sucede en Estados Unidos, sucede en la Argentina, sucede en el Perú, sucede en todo el mundo. Claro, pero he visto, charlando con Luciano Reboredo, que los 3 candidatos que mejor miden en Perú, más allá de los matices y las preferencias, los 3 son de derecha. Sí. Entonces es evidente que la prédica de los actores, la prédica de los periodistas, la prédica de determinados sectores del ámbito comunicacional, humanístico, cultural, ya el predicamento no tiene la repercusión
o la potencia que tenía en otra época y que condicionaba la opinión pública. Sí. Las redes sociales han hecho estragos, han cambiado los paradigmas. En alguna época se decía lo que no sale en televisión o que no sale en radio o en el diario no existe. No existe. Y yo te diría que hoy podemos decir, sin que estos medios, no hay que menospreciarlos, pero lo que no está en las redes, y las redes, si uno es activo y está atento, advierte que hay claramente una preponderancia conservadora. Claro, y las redes además son manejadas mayormente por gente muy joven. O sea que no solamente es un cambio ideológico, un cambio de época, es un cambio generacional. Sí. Y son chicos que dentro de 10 años van a ser empresarios, profesionales, políticos, dirigentes de la sociedad civil. O sea, yo soy muy optimista con respecto al futuro. Si uno mira el mapa hoy de América Latina, estamos mal. Sí. Pero si uno mira, no la foto, sino la película, la proyección, la derecha tiene un porvenir venturoso. Esperemos que las palabras sabias de Nicolás Márquez se hagan realidad. Nico, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Tendencias en Radio Betel 100.1 FM. Nuevamente vamos a repasar los detalles del evento, la Jornada Internacional Conservadora, que es en la avenida La Universidad 1190 en La Molina. Esto es el 30 de abril, o sea, este miércoles a las 7 de la noche van a estar Nicolás Márquez, va a estar Micros Lucas, acá hombre también de la casa de Radio Betel 100.1 FM, también va a estar Emma Riquelme de Paraguay y también va a estar Luciano Reboreo de La Abeja, quien cumple 10 años en medio de La Abeja y además ha tenido la certeza y prudencia de traer a Nicolás para este importante evento. Así que si quieren comprar las entradas pueden hacerlo a través del QR que está a la esquina superior izquierda de la pantalla, o también voy a volver a repetirles la manera para ganarse la entrada, que si quieres ganarte una entrada gratuita para el evento es muy sencillo, mándanos un mensaje al WhatsApp al 947-246-545 con la frase "quiero mi entrada" y cuéntanos por qué quieres asistir. El mejor comentario se lleva la entrada totalmente gratis, válido durante todo el programa Tendencias, y seguramente Fabricio Cajadillo en su siguiente programa también sorteará una entrada más. Nuevamente, Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Por la difusión, muy gentil, muy amable.